linfáticos. Y dentro de la organización de los vasos sanguíneos, pues vamos a reconocer estas características que nos van a dar la información de qué tipo de vasos estamos viendo. Dentro de esa organización hay 4 características básicas: el espesor de su pared, entonces los vasos arteriales son más gruesos que los vasos venosos. La composición de las capas, entonces vamos a encontrar una organización específica en cada una de ellas. Sin embargo, encontraremos características similares en los vasos grandes, como es el componente vascular y nervioso en la capa adventicia. El diámetro de la luz en los vasos venosos, su diámetro es mucho más grande respecto a los vasos arteriales, y la forma de la luz en el vaso arterial se ve más redondo y el vaso venoso se ve ovalado, muy grande o irregular. Entonces son las características para poder reconocerlas de manera general, pero pues cada uno de los vasos va a tener una característica específica. Resulta que los vasos en términos generales, vasos sanguíneos, me refiero a ellos en términos generales, se caracterizan por tener 3 capas. Una capa interna que da de cara a la luz, que sería la túnica íntima, luego una túnica media que está conformada por tejido muscular liso, y luego una túnica adventicia que es tejido conectivo. Sin embargo, la túnica íntima en su organización principalmente está conformada por esto, el endotelio. Y el endotelio de hecho es de las capas, porque estas capas o estas túnicas se subdividen en algunas. La túnica íntima, o mejor, el endotelio es algo característico de todos los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, e independientemente del diámetro o del calibre que tengan. Esa es una capa que siempre se va a conservar. Las otras, es decir, el componente muscular y el componente del tejido conectivo, se va a ir perdiendo en la medida que se va haciendo más pequeño el diámetro del vaso. Pero eso es algo que siempre se va a conservar. ¿Por qué se conserva? Porque el endotelio tiene una función bastante importante para el cuerpo. Entonces ahí estamos viendo enlistadas algunas de las características. Forma una barrera semipermeable. Entonces resulta que el endotelio, si nos devolvemos por allá primer semestre, el endotelio es tejido epitelial plano, sí. Pero estas celulitas se caracterizan por ser células poligonales que se unen entre ellas, que tienen uniones ocluyentes o adherentes, pero que en medio de esas uniones pues va a ser selectivo para el paso de elementos desde la sangre hacia el tejido y también desde el tejido hacia la sangre. Por ejemplo, los gases pasan muy fácilmente esas membranas celulares, pero elementos más grandes como proteínas o lípidos que son muy grandes, pues va a ser un poco más complejo el paso de ellos, y pues van a tener que hacerlo de una manera más activa. Secreta sustancias antitrombóticas, entonces recordemos que el endotelio va a estar liberando elementos que se comportan como una sustancia similar a la heparina, que genera o que evita mejor que los trombocitos al viajar por la sangre se queden agregados a la pared del vaso. Sin embargo, pues también vamos a encontrar que en momentos de lesión el mismo endotelio va a secretar sustancias que garanticen que esas plaquetas se puedan adherir para poder generar ese primer momento de la coagulación, esa coagulación, esa cascada de coagulación, y evitar que se pueda filtrar más sangre por ese sitio de la lesión. También se encarga de secretar sustancias vasoactivas que generan o vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de lo que se necesite. Expresa moléculas de adhesión para garantizar los procesos inflamatorios. Entonces, dentro de la respuesta inflamatoria, por ejemplo, la selectina y la integrina son proteínas que se ubican en la superficie de estas células endoteliales y permiten que las células del sistema inmunológico, como los neutrófilos, puedan como ir disminuyendo su velocidad en el paso de la sangre, se puedan adherir a la pared y puedan pasar hacia el tejido. Entonces es como, podríamos llamarlo como un mecanismo de freno que tiene el neutrófilo para que en lugar de seguir rodando, se agarre de él y pueda pasar hacia el tejido y generar esa respuesta inmunológica. La liberación de interleuquinas para también favorecer esos procesos de respuesta inmunológica. La síntesis de factor de crecimiento, el endotelio también se encarga de estar sensando constantemente la concentración de elementos celulares, y asimismo genera una retroalimentación en la médula ósea para que pueda formar
formar más células o pueda disminuir la formación de células sanguíneas e inhibir su crecimiento. El metabolismo de lipoproteínas y colesterol y mantiene la unión de más que la unión, mantiene la matriz extracelular, garantizando sí esa unión entre las células endoteliales y su lámina básica. Eso es en términos generales todo lo que hace el componente del endotelio. Este cuadro de resumen lo encuentran en ROS. Ahí están las características que les acabo de mencionar y con mayor detalle para que lo puedan consultar. De hecho, se describe que si se unieran todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo daría aproximadamente 95.000 kilómetros de longitud, o sea, es un espacio muy, muy grande. Y todo esto, pues, revestido de endotelio para cumplir esas funciones. Algo está afectando tu termostato. Listo, acá estamos viendo una imagen esquemática de un vaso. Y lo que estamos viendo ahí adentro son las células endoteliales. Pero aquí lo que estamos viendo es una imagen de microscopía electrónica de barrido donde se puede observar la forma de esas células que se ven más bien alargadas, que son poligonales y que pues, entre ellas se unen para permitir esas funciones que les acabo de comentar. Los vasos, pues como les contaba ahorita, tienen tres túnicas o capas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La íntima está conformada por tres subcapas. La primera que nos vamos a encontrar de cara a la luz va a ser el endotelio, que es tejido epitelial plano. Recordemos que como el endotelio es tejido epitelial, pues debe estar acompañado de su mejor amigo, que es el tejido conectivo, a través de una lámina basal. Y luego nos vamos a encontrar con una capa de tejido conectivo un poco más marcado, que sería esa capa subendotelial. En la túnica media nos vamos a encontrar ya es una disposición de músculo liso. Vamos a encontrar que dependiendo del vaso del que estemos hablando, va a haber unas zonas que demarcan muy bien hasta dónde llega la íntima y dónde arranca la túnica media. Sin embargo, la túnica media es una mezcla de músculo liso y tejido conectivo. En esta zona nos vamos a encontrar fibras elásticas, fibras reticulares para hacer esos procesos de adaptabilidad del paso de la sangre en el vaso o favorecer esa vasoconstricción y vasodilatación, pero también fibras reticulares para favorecer esos procesos de reparación. Y bueno, vamos a encontrar esto que se describe como la membrana elástica externa y la membrana elástica interna, que son como las que demarcan hasta dónde llega esa túnica media respecto a las dos túnicas que le siguen. Y la túnica adventicia está formada por tejido conectivo laxo. Esta se caracteriza porque siempre va a tener dos elementos característicos en ella que se denominan el vasa vasorum y el nervio vascularis. El vasa vasorum es el vaso que le da irrigación al mismo vaso y el nervio vascularis es el que se le da la inervación a los vasos. Y ese siempre lo vamos a encontrar en esa capa externa del vaso. Pero esta capa adventicia es la que más pronto se pierde cuando vamos pasando de un vaso grande a un vaso más pequeño, siempre se va haciendo más delgada y ya se empieza a perder con el tejido conectivo que está alrededor de la estructura que se encarga de vascularizar. Bueno, aquí estamos viendo la diferencia en tamaño en esa imagen esquemática de las capas, del grosor de las capas, de si estamos hablando de un vaso arterial o de un vaso venoso. No es, la composición no es la misma. Recordemos que ahorita hablábamos de 4 características básicas en los vasos y decíamos que el grosor de su pared era característico ser más grueso en los vasos arteriales y más delgado en los venosos. Ahí estamos viendo la diferencia de esas capas. Estamos viendo en verde y amarillo la túnica íntima, estamos viendo en rosado la túnica media y en naranja la túnica adventicia. Esta es la organización de estos vasos que se empiezan a ramificar y a ser cada vez más pequeños hasta llegar a este punto, que es este mismo que están viendo ustedes allí, que se describe como el lecho microcirculatorio. Entonces, en ese orden pasamos de vasos grandes, medianos, pequeños, desde el punto de vista arterial, pasamos al nivel de capilar, que es el vaso más pequeño desde el punto de vista arterial, y este capilar se comunica inmediatamente con las vénulas postcapilares, que es ya el inicio de los vasos venosos, donde se hace todo el tema de paso
suministro de nutrientes y de elementos. Y también de la respuesta inmunológica. De hecho, los vasos grandes lo único que se encargan es de redistribuir la sangre, pero realmente es en el lecho microcirculatorio donde se hace el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes y desechos, el paso del sistema de células inmunológicas hacia el tejido, solamente en esos vasos de calibres más pequeños. Este es el orden de los vasos. Entonces siempre si salimos del corazón y vamos hacia circulación mayor, lo primero que nos vamos a encontrar una arteria grande, luego una arteria mediana, una arteria pequeña, arteriolar y capilar. Hasta ahí terminaría la secuencia de los vasos arteriales. Luego arrancamos los vasos venosos, vénula postcapilar, vénulas musculares, venas pequeñas, medianas, grandes y llegamos al corazón. Sin embargo, ustedes están viendo que hay como un sitio por donde corta el camino, que es la relación que hay entre las arterias pequeñas y las vénulas postcapilares. A eso se le denomina anastomosis arteriovenosa. ¿Para qué suceden esas anastomosis arteriovenosas? Por si hay lesión en el lecho microcirculatorio, pues para no dejar que el tejido sin vascularización, se generan estos cortos caminos o otros caminos entre ellos para poder vascularizar la zona y que el tejido no vaya a morir. Entonces, aunque dentro de la disposición en longitud de vasos grandes, pues es abundante, pero en comparación con el lecho microcirculatorio, él es mucho más abundante para poder irrigar casi que célula a célula en esa organización tisular. Bueno, yo sé que esto es mucha información, la van a encontrar también como un cuadro resumen en ROS, ya ahorita se los voy a mostrar, pero vamos a ir viendo las características de cada una de las capas dependiendo del vaso del que estemos hablando. Entonces, encontramos que las arterias grandes también son conocidas como arterias elásticas. Ejemplo de arteria grande. La aorta. ¿Sí? Es un vaso que tiene que regular la cantidad o la fuerza con la que se proyecta la sangre desde el corazón. Por eso es que se le denominan arterias elásticas, porque ellas son adaptables a la cantidad y a la fuerza o la presión con la que la sangre sale y se proyecta hacia la circulación periférica. Entonces se caracterizan porque dentro de cada una de sus capas tenemos lo siguiente. En la túnica íntima vamos a encontrar que esa túnica íntima es muy gruesa, tiene de característico un endotelio con las características que mencionamos anteriormente, una lámina basal, un tejido conectivo laxo y ahí vamos a encontrar lo que se describe como la membrana elástica interna. Esa membrana elástica interna básicamente está formada por fibras elásticas, es como un caucho literal, ella es la que permite justamente que el vaso se pueda adaptar a la presión con la que la sangre se proyecta desde el corazón. Si no fuese por esa capacidad elástica que tiene la membrana elástica interna y la externa en este vaso, pues sucedería que se reventaría por la presión con la que la sangre sale del corazón. Eso le permite esa adaptabilidad. ¿Qué tiene la túnica media? La túnica media también la vamos a encontrar gruesa, de hecho es la más gruesa entre las tres capas de este vaso. Tiene fibras elásticas, tiene células musculares lisas, tiene una membrana elástica externa, que es la que va a separarnos ahora, esta túnica media, de la túnica adventicia. Y la adventicia, como lo mencionábamos al inicio, es tejido conectivo laxo, con el vasa basal y con el nervio vascular. Bueno. En esa organización aquí estamos viendo esquemáticamente cómo está configurada, donde estamos viendo aquí la íntima, luego estamos encontrando la más gruesa que corresponde a ser la túnica media y posteriormente la adventicia.
un flexionamiento del tejido. Esa es la membrana elástica interna. Esa es la que se encuentra como límite del endotelio o de la túnica íntima respecto a la siguiente capa, que ya sería la túnica media. Entonces aquí estaríamos hablando de la íntima y de la túnica media, ya estaríamos ubicados en esta organización. De hecho, ahí que estamos cerca, en la túnica media, se alcanza a ver también las fibras elásticas. Esas fibras elásticas son estas líneas que se ven contorneadas, rosadas un poco más claras dentro de la imagen. Lo demás que estamos viendo basófilos son núcleos de células musculares principalmente, pero el hecho de que toda esta capa tenga alto contenido de fibras elásticas la hace adaptable al paso de la sangre. Todo esto entonces ya estaríamos hablando de túnica. Túnica. ¡Uy, qué ánimos! ¿Y esta? Túnica adventicia. Ah, esta. Mira. En la túnica adventicia con las flechas están señalando vasos. Eso le corresponde a ser el vaso basónico. Es el vaso basónico que se observa en la túnica adventicia. Pero aquí, con las flechas azules, estamos viendo esta organización o esta organización que corresponde a ser acúmulos de tejido nervioso, y eso es lo que se conoce como nervivasculares, que se encuentra en la túnica adventicia también. Esa túnica adventicia también puede tener tejido adiposo porque brinda un límite, por ejemplo, frente al paso de una fascia o de peritoneo, dependiendo de donde esté ubicado. Entonces brinda también un límite, por eso podemos encontrar tejido adiposo en esa organización. ¿Listo? Bueno. Segundo grupo de arterias, las arterias medianas. Estas arterias medianas también se conocen como arterias musculares. Se caracterizan por ser vasos de distribución. Mientras las primeras hablamos de más un vaso de proyección, porque permite que la sangre se proyecte hacia la circulación periférica, ellas se empiezan a ramificar a partir de las grandes. Y al ramificarse permiten que se distribuya la sangre en sitios más específicos. Entonces también tienen las mismas tres túnicas. La túnica íntima con lo mismo, solo que aquí vamos a notar muchísimo más marcada la membrana elástica interna. Pero del resto de las características histológicas son las mismas en esta túnica íntima. Segunda túnica, la túnica media. La túnica media, lo mismo. Tejido conectivo más tejido muscular liso, con estas fibras elásticas que también le permiten ser adaptable a la vasoconstricción y la vasodilatación, ya no tanto frente a la presión, sino más a lo que sucede a nivel periférico de regulación del flujo sanguíneo. Y tiene como límite su membrana elástica externa. La túnica adventicia tiene las mismas características, tejido conectivo, base basónico, nervivasculares. Y aquí la característica para poderlas reconocer es que la túnica adventicia y la túnica media tienen un grosor similar, a diferencia de la grande. La grande tenía la túnica media más ancha que la túnica adventicia. Ahí estamos viendo esquemáticamente las tres capas: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Y aquí también la estamos viendo. Túnica, a ver, cambio de color, si no se ve. Túnica íntima aquí, túnica media acá y túnica adventicia. Miren el grosor de la túnica adventicia.
imagen tipo tricómico para poder resaltar las fibras elásticas. Miren cómo se ve muy bien demarcada la membrana elástica interna. Luego, la siguiente capa, que sería esta. ¿Qué túnica es? La túnica media. Pero ¿qué es lo que estamos viendo con esas rayas negras ahí contorneadas? Fibras elásticas. Recordando que aquí hay tanto tejido conectivo como tejido muscular. Y ya luego estamos encontrando toda esta capa que sería la adventicia. Y de hecho se marca también la membrana elástica externa en esa división, en esa separación entre la túnica media y la túnica adventicia. Hasta ahí preguntas de arteria grande y media. En la pregunta, en la imagen de la arteria grande, ¿la puedes poner? Claro que sí. Entonces, que pues yo ahí veo como que tanto la túnica adventicia como la adventicia Son similares. son similares. Sí, señor. Pues, Lo que pasa es que la literatura te dice eso, o sea, te dice que la media es más ancha que la adventicia, pero no aplica en todos los vasos. En algunos vasos sí se ve así como tú dices, se ven de similar tamaño, y en otros sí se alcanza a notar que la media es más ancha que la adventicia. Pero, para que no te confundas, si lo vas a revisar en comparación, por ejemplo, con la muscular, en la muscular sí todas sí se ven, sí cumple lo que dice la literatura, que la adventicia es mucho más ancha que la media. Además que se notan mejor las capas. Aquí, claro, aquí la coloración nos lo alcanza a dar, pero digamos que en esta imagen yo no alcanzo a identificar una diferencia entre la túnica íntima y la media, mientras que en la muscular sí se nota muy bien. Bueno. Listo. Arterias pequeñas. Estas arterias pequeñas también son conocidas como musculares pequeñas, tienen las mismas 3 capas, pero aquí lo importante es que, y eso voy a ser súper reiterativa en el laboratorio, y es que cuando ustedes me digan, pero profe, ¿qué vaso es? Yo siempre les voy a repetir a este nivel, y cuando veamos arteriolas les voy a decir, bueno, ¿cuántas capas de células musculares tiene?
vamos a identificar en un 100x. Sí o sí los vamos a reconocer en 100x. ¿Listo? ¿Qué estamos identificando aquí? Estamos viendo acá dentro de la luz del vaso. Les voy a marcar aquí, a ver si el mouse me deja. Aquí en este punto negro y este punto negro, les acabo de marcar ahí. No sé si se alcanzan a notar. ¿No? ¿No mucho? Este mouse no deja moverse bien. Pero en este vaso que estamos viendo aquí abajo, esos dos puntos negros que les acabo de marcar ahí son las células endoteliales. Entonces, ojo, no se vayan a confundir porque, claro, a veces me empiezan a contar las capas musculares desde ellas. Y no. Los primeros núcleos que ustedes van a encontrar bordeando la luz siempre va a ser el endotelio. ¿Listo? Muy bien. Marquémoslo con otro color. Tenemos una y dos. Dos núcleos de células musculares, lo que me está diciendo que son dos capas de células musculares. Claro, tenemos más núcleos en esa capa, ¿no? Pero les acabo de marcar dos que se ven uno encima del otro. Para poder contar las capas circunferenciales que hay del centro hacia la periferia. ¿Listo? Y miren que aquí el tejido conectivo se pierde. Bueno, aquí estamos viendo un poquito más del tejido conectivo acá. Aquí de pronto un poco más. Pero el resto del tejido conectivo se empieza a perder. ¿Listo? Bueno. Capilares. Los capilares que tienen, ellos ya no tienen las tres capas. ¿Qué conserva? Endotelio. En lugar de mencionar otras capas, vamos a encontrar lámina basal, que es tejido conectivo laxo. Y además de eso, vamos a encontrar unas células especializadas adheridas a las células endoteliales o al vaso, que se denominan pericitos. Los pericitos son las células que reemplazan el equivalente de la túnica media. ¿Qué hacía la túnica media? No, soporte no. ¿Cómo se llama eso que tú hiciste? Permitir la vasoconstricción, es decir, la contracción muscular. Vasoconstricción y vasodilatación. Bueno, pues el pericito aquí se encarga de responder a esa función. Entonces él es el que se encarga también de generar una función similar a la vasoconstricción y vasodilatación. Es el responsable de esa contracción a ese nivel. Esos son los pericitos. Y los pericitos son células que funcionan como pulpos, abrazan a las células endoteliales, no son tan continuos y de alguna manera también les brindan soporte a esos elementos celulares. Los capilares, pues gracias a esa organización, pues participan en los procesos de angiogénesis o de la reparación o formación de nuevos vasos, genera sostén y estabilización también para el endotelio y su lámina y regulan el flujo gracias a esa función que permiten los pericitos. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. En esta imagen lo que están viendo ustedes en rojo es un vaso, es un capilar. Pero lo que están viendo ustedes en verde
lámina basal, y la verde más clara o café que se ve en la periferia corresponde a ser un pericito. Esa es la relación de la conformación del capilar. ¿Listo? Bueno. Mírenlo ahí. Recuerden que ahí está viendo señalado, en una línea punteada, allá está viendo un capilar. ¿Qué está dentro del capilar? ¿Qué es eso que se ve tan rojo dentro del capilar? Eritrocito. A nivel del capilar pasa un eritrocito a la vez. ¿Se acuerdan la característica que tenía el eritrocito? Histológicamente hablando, se podía flexionar, no tenía núcleo, pero tenía un sitio esqueleto que le permitía doblarse. ¿Por qué necesitaba doblarse? Por la luz del capilar, para que pueda pasar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Tenemos tres tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. Ustedes van a encontrar, de hecho, desde el semestre pasado se mencionaban en algunas estructuras que decía, estos tienen capilares fenestrados, y creo que en su momento yo les expliqué esta clasificación para que me entendieran qué tanta capacidad de filtrado o de perfusión podía tener. ¿Listo? Pero esos tres capilares los vamos a encontrar, dependiendo de sus características histológicas, cumpliendo también funciones específicas en ciertos órganos. Entonces, recordarles que en el capilar continuo, como su nombre lo dice, hay una continuidad entre las células endoteliales y la lámina basal. El capilar fenestrado, como ustedes lo están viendo ahí en la imagen, el capilar fenestrado tiene espacios entre las células endoteliales, pero su lámina basal es continua. Mientras que el capilar sinusoidal tiene espacios entre el endotelio y espacios entre la lámina basal, lo que la hace o la convierte en un colador y permite que la perfusión sea mayor o la permeabilidad sea mayor. Entonces, eso le da cierta también selección a ciertos órganos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel del alveolo, que es lo que vamos a ver en la siguiente UP, el alveolo va a ir acompañado por capilares. Y allí pues encontraremos o capilares continuos o capilares fenestrados que limitan un poco más la cantidad de elementos que pueden pasar en ese intercambio gaseoso. Pero, por ejemplo, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que la veremos al finalizar del semestre, ella se caracteriza por tener mayor cantidad de capilares sinusoidales. ¿Para qué? Para que las hormonas puedan salir mucho más fácilmente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, dependiendo de esta organización, va a tener mayor capacidad de filtrar. Bueno, esta es una imagen de un capilar continuo que estamos observando aquí en la imagen. En verde estamos viendo células endoteliales. 1, 2, 4 células endoteliales. Y aunque tienen sus puntos de unión, aquí en este espacio, no este mouse está tan bueno, a ver si les explico. Miren, tiene sus puntos de unión aquí, en esas líneas que se notan más oscuras. Esos puntos de unión entre las células, pues es congruente, o sea, no se ha puesto un espacio tan marcado. El borde o la línea